oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por este espacio, Señor, gracias te damos por tu enseñanza, Padre, por tu escritura, Señor, por tus mandamientos, Señor, porque son los que orientan nuestras vidas como hogares cristianos, como hogares enraizados en ti, Señor, en donde buscamos que cada día nuestro fundamento seas tú, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la mañana. Tú nos das esa fortaleza y nos das un nuevo día y en nuestro día a día, durante el día, tú eres quien guía nuestros pasos, nuestras tareas, nuestras actividades, nuestra agenda en cada rol que estemos desempeñando, Señor. Gracias, Papito Dios, por la provisión, por los alimentos, por nuestros esposos, por nuestros hijos, Señor. Gracias por nuestros hogares, por nuestra familia extendida, Señor, y que seas tú tomando el control de toda situación de pronto financiera, situación de salud, de enfermedad, Señor, situación de duelo, Señor. Que seas tú quien sea quien nos fortalece, Padre amado, y nos da ese descanso que necesita nuestro espíritu, Señor. Padre Dios del cielo, ponemos en tus manos este espacio de aprendizaje, de cómo orientar nuestros hijos, a nuestra familia hacia ti, Señor. Que seas tú, Papito Dios, colocando en nuestros corazones, has colocado ese anhelo de querer aprender y que seas tú quien coloque en nuestros corazones esas enseñanzas, Señor, y que solo seamos instrumentos, Padre amado, de tu reino, para extender tu reino. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, te hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Perfectamente, escuchamos. Sí, te gracias. escuchamos. Entonces ya vas a compartir pantalla en este momento, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartir pantalla y bienvenidas todas las familias que están conectadas. Que Dios les bendiga, qué gusto tenerlas en este espacio. Y pues mi esposo quería acompañarme el día de hoy, pero pues lamentablemente no le es posible por sus temas de su trabajo, entonces él todavía está conectado en sus temas de, de su empleo, entonces pues les manda muchos saludos en algún momento que puedan conocerlo. Voy a compartir aquí pantalla. Listo. Bueno, entonces continuamos el día de hoy. Vamos a trabajar el capítulo 3. Vamos a... Les recuerdo que estamos trabajando cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Tep Trip. Y el capítulo de hoy se llama Orientación hacia Abba Padre. Entonces aquí quiero hacer una pequeña, introducir algo que no está en el libro, pero a propósito del Día del Padre que tuvimos el día domingo pasado, donde muchos de nosotros celebramos en nuestros hogares la bendición de tener a nuestros esposos, los sacerdotes de nuestros hogares, como en ese rol de padres. Y nosotros pues desde luego recordamos siendo hijos de Dios que a Él le agradecemos todo lo que tenemos y lo que nos ha dado y las bendiciones. Entonces quiero empezar con lo siguiente. Abba Padre, en las enseñanzas de Jesús, Él utiliza la expresión denotando una manifestación de plena confianza, una relación de intimidad y adhesión a la voluntad de Dios que Jesús quiere comunicar a sus discípulos. Jesús hablaba con Dios como un hijo con su padre, con la misma sencillez, con la misma ternura, con la misma seguridad. Y cuando Jesús le dice a Dios, Abba, nos revela el corazón mismo de su relación con Él. Y eso me pareció algo muy bonito y
y lo quise tomar teniendo en cuenta lo que nos había compartido Norita en el capítulo 2, cuando ella mencionó que el capítulo le había colocado como título El desarrollo de su hijo, haciendo referencia a nuestros hijos como los hijos de Dios. Y en esa oportunidad yo quise entonces introducir orientación hacia Abba Padre. No solamente es nuestro Padre, sino también el Padre de nuestros hijos. Es el Padre de todos nosotros. Y cuando Jesús nos enseña, cuando se dirige a Él como Abba Padre, ¿por qué lo hace? Entonces está revelando en su corazón esa relación que tiene con el Padre. Y qué bonito sería que nosotros tuviéramos así una relación tan cercana, tan íntima, tan sencilla, tan tierna con nuestros hijos. Y que nuestros hijos desde luego puedan ver ese reflejo de nuestra relación con nosotros, así la puedan ver también con el Padre Celestial y desde luego con mayor significancia. Bueno, luego tenemos entonces el autor, Ted, menciona una analogía que tiene que ver con la navegación en botes de vela. Entonces él inicia el libro mencionando que cuando era estudiante universitario tuvo como su primera experiencia en navegación en botes de vela. Y menciona que la dirección de la nave no está determinada por la dirección del viento, sino por la orientación de la vela. Y la analogía que él nos comparte a partir de ello es que la orientación hacia Dios es como la vela en la vida del niño. ¿Y quién precisamente debe hacer esa orientación hacia Dios? Pues es tarea nuestra, de los padres, llevar a cabo esa misión. La orientación hacia Dios es como la vela en la vida del niño para que lo tengamos presente. Yo quiero compartirles aquí dos versículos, no están en el capítulo, pero considero que son claves para que lo tengamos presente cuando estamos hablando de orientación hacia Dios. Una tarea que debemos cumplir y es un mandato de Dios y está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuál es el camino? Entonces, sencillamente tengamos presente el siguiente versículo, Juan 14:6. Jesús les dijo, y estamos aquí voy a contextualizar cuando Jesús está dando algunas enseñanzas a los discípulos y le contesta a uno de sus discípulos lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si vamos a instruir al niño en el camino correcto, tengamos presente que el camino sencillamente es Jesús. Y para llegar al Padre es para hacerlo a través de Él. Porque Él es la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos hablando de la orientación hacia Dios, es como la vela en la vida del niño. Cualesquiera que sean las influencias formativas de la vida, es la orientación hacia Dios la que determina la respuesta del niño a esas influencias formativas. Cuando Melissa mencionaba hace un momento que pues esta semana tuvimos la oportunidad de precisamente de evaluar esas influencias formativas, en dónde estamos haciendo más énfasis, en dónde estamos implicando más esfuerzo de esas influencias, entonces tengamos presente que las respuestas que den nuestros niños y nuestros adolescentes, nuestros hijos a esas influencias, también tendrán que estar orientadas de cómo ellos están percibiendo a Dios, de cómo ellos lo están reconociendo. Y nosotros como padres, pues desde luego nuestra tarea es instruirlos en el camino correcto. En Proverbios 9, de 7 al 10, tenemos entonces lo siguiente. Dentro de este tema de la orientación hacia Dios, cómo actúa el hombre en razón a la corrección y en razón a la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de el hombre sabio,
¿Cómo actúa el hombre sabio frente a una reprensión o corrección? Entonces aquí lo vemos, es un ser humano amoroso, se hace más sabio, se deja enseñar, actúa con justicia, aumenta su saber, porque ese anhelo de conocer al Santo, a nuestro Padre, al Padre Celestial, pues desde luego, le acerca a la Escritura, a la palabra de Dios. Siente temor del Señor y sabe discernir. Entonces, el hombre sabio, y aquí quisiéramos que estuvieran todos nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes que empezaran a actuar con esa sabiduría. Y sabemos que precisamente el temor del Señor viene de la sabiduría, de actuar con sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Y tenemos también en contraposición cómo actuaría el hombre necio ante la corrección, ante la instrucción. Entonces sería que ese hombre necio actuara de la siguiente manera, actúa de manera burlona, de sus labios se escuchan insultos, actúa con maldad, desprecia a su prójimo, se comporta con insolencia, en su corazón alberga el odio. Entonces, cuando nosotros estamos orientando nuestros hijos hacia Dios, y es un mandato y sabemos que como padre debemos obedecer y cumplir ese mandato, esa instrucción, debemos buscar de que nuestros hijos actúen con sabiduría. Y lo primero que tenemos que enfatizar, en lo que tenemos que enfatizar precisamente es en el temor del Señor. Y quiero compartirles aquí lo siguiente en relación al temor del Señor. Cuando hablamos del temor, el temor del Señor, a veces nos quedamos un poco cortos o un poco distantes de lo que significa en realidad el temor de Dios. Entonces aquí traigo algo de Alfonso Ropero. El temor de Dios aparece en la Escritura a raíz de la desobediencia de Adán. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Es una referencia de Génesis 3:10, indicando de este modo que el temor es resultado del pecado, en cuanto que conlleva la pérdida del trato confiado y filial con Dios. A partir de ese momento, siempre es Dios quien toma la iniciativa para despejar del ser humano el temor paralizante, el terror y el pavor que le hace temblar y alejarse, y transformarlo en temor reverente, que respete los términos de la relación Dios-hombre. El temor con relación a Dios implica reverencia, reconocimiento y respeto a una autoridad superior. Entonces, cuando nosotros estemos hablando a nuestros hijos, los estemos orientando hacia Dios, en esto debemos hacer énfasis, en el temor de Dios. No es el miedo, no es el pavor, porque somos sus hijos, nos ama con ese amor tan misericordioso, y lo que debemos sentir hacia Él como nuestra autoridad superior es reverencia, es reconocimiento y es respeto. Bien. Continuamos entonces acá en razón a lo que el autor nos quiere compartir. Los niños son adoradores por naturaleza. Todos los seres humanos somos adoradores por naturaleza. No somos neutrales. Por tanto, en el caso de nuestros hijos, pueden adorar al Señor orientando su corazón a conocer y servir mejor a Dios. Pero pues recordemos que eso es algo que nosotros debemos de enseñarles, de instruirles. Asimismo, confía en el sustento de Dios como su hijo. Es decir, en el corazón, en su corazón está Dios reconocido, lo reverencia, lo reconoce y lo respeta, ¿sí? En el centro de su corazón. O podemos tener hijos que sencillamente
no adoren a Dios, sino que pueden adorar a otros ídolos y estar envueltos en idolatría, postrándose ante cosas que no le pueden satisfacer. Recordemos la naturaleza del ser humano. Somos pecaminosos y por tanto somos pecadores aún desde el vientre de las madres. Aquí tenemos unos versículos que nos hace precisamente, nos relaciona lo que acabamos de ver en esta parte de la imagen. Está Romanos 1:18. Si alguien quisiera ayudarme a leer Romanos 1:18 al 19, otra persona que me ayude con Salmos 58:3, con Salmos 51:5 y con Proverbios 22:15. Entonces, ¿quién me ayuda con el primer versículo? Entonces, Maribel levantó la mano. Entonces, te agradezco, Maribel. Activa tu micrófono y me ayudas, por favor, con la lectura de este versículo. Maribel. Meli. Hola. Sí. No me dejaba, pero ya. Sí, listo. Qué pena, yo levanté para Salmos 58:3. Ok, listo, no hay problema. ¿Quién me ayuda con Romanos 1:18 al 19? Si quieres, yo te colaboro leyendo. Carita, Romanos 1:18 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Gracias. ¿Carito? ¿Habló Carito? Sí. Sí, señora. Gracias, Carito. Muy bien. Ahora, Salmo 58:3. Y ya vamos entonces a recoger algunos elementos importantes. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Gracias. Vamos ahora entonces con Salmo 51:5. Creo que Viviana Linares levantó la mano. Sí. Ya, Salmo 51:5. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Gracias. Y gracias, Viviana. Y por último, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muchas gracias. Estos versículos, para que los tengamos presente en el momento de sentarnos junto con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, nuestra esposa, a mirar todo el tema o a analizar todo el tema de, bueno, ¿cómo estamos orientando hacia Dios? Porque debemos tener presente que nosotros los seres humanos venimos con esa naturaleza pecaminosa y por misericordia y gracia y todo ese sacrificio que hizo nuestro Jesús en la cruz es precisamente que nos permitió tener esa vida nueva y que hoy hacemos parte de su reino. Entonces, hablar de esa naturaleza pecaminosa es entender que nuestros hijos vienen con esa naturaleza pecaminosa. Y el Señor, sí, es quien transforma sus vidas y esos corazones para que puedan hacer parte de su reino. Y el Señor a través de la Escritura es quien nos revela la verdad. Y no tenemos que inventarnos ni tenemos que acudir a otras alternativas porque sencillamente aquí en la palabra de Dios, aquí en su escritura, aquí en todo lo que es este precioso libro y preciado libro, ¿sí? Que es nuestra Biblia, aquí está la palabra de Dios y aquí está toda la verdad. Cuando Jesús dice
soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí está condensando todo eso que Él nos está compartiendo y esas enseñanzas que nos dejó, aquí la está condensando en este libro y en la escritura. Y esa es nuestra verdad. Y desde luego el Señor nos la ha revelado. Y no todo el mundo va a acceder a ella, sino que el Señor es quien permite que podamos acceder a ella, es quien nos ha escogido, Él es quien nos ha llamado a ser parte de su reino y a ser parte precisamente de ese rebaño. Y dice entonces, leyendo Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Nosotros debemos hacer conocer esa verdad a nuestros hijos. Debemos compartir de la escritura a nuestros hijos y es una forma de empezar a instruirlos y orientarlos hacia Dios. Y cuando hablan los otros versículos precisamente de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Desde el vientre, desde el vientre de nuestras madres, nosotros veníamos con esa naturaleza. Pero un día el Señor nos llamó a ser parte de su reino y a cambiar y a transformar nuestras vidas para darnos vida nueva. Entonces eso debemos de enseñarlo a nuestros hijos y en el momento en que nosotros les hacemos ver la importancia o la relevancia que tiene precisamente el que conozcan a Dios, el que sirvan a Dios, es porque Dios es nuestra autoridad y es en quien nos sustentamos. Y lo diferente o las otras cosas que se presentan en el mundo sencillamente no satisfacen y no llenan esa necesidad que tenemos como seres humanos y como hijos de Dios. Y que si nuestros hijos están de una u otra manera cayendo en esa idolatría, en lo que está presentándose en el mundo, debemos estar allí alertas y debemos estar allí atentos a qué es lo que se está presentando en la vida de nuestros hijos. Ahora bien, tenemos sutiles ídolos en el corazón de nuestros hijos y a veces de pronto no los logramos identificar. Pero aquí el autor nos está mostrando algunos elementos para que nosotros podamos evaluar qué es lo que en qué están fijando su corazón nuestros hijos. Entonces tenemos aquí miedo a los hombres, de pronto las amistades, qué amistades tienen nuestros hijos, qué situaciones se les están presentando, los malos deseos, qué están conteniendo en sus corazones, que están deseando y que de pronto lo están viendo como algo muy natural, como algo muy normal, pero debemos estar allí alertas para identificar eso que están deseando. Están cayendo de pronto en lujuria, de pronto en orgullo, o de pronto están cayendo en la conformidad al mundo, una mente terrenal, poniendo sus afectos en las cosas terrenales. Y aquí recuerdo y quiero compartirles Romanos 12:2, que precisamente habla de todo esto de lo terrenal. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Recuerden que nosotros como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo o anhelamos tener la mente de Cristo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y es hacia ello hacia donde tenemos que orientar a nuestros hijos, que no deben amoldarse al mundo, ni a lo terrenal, que lo terrenal, lo material es pasajero, sino que nuestro corazón nuestro corazón y nuestra mirada tiene que estar en el Señor, en las cosas del cielo. Por eso hay otro versículo, y me perdonan, no lo tengo presente en ese momento, pero que no debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si alguien me comparte, me recuerda la cita bíblica, le agradezco. No la tengo aquí presente en el momento. Mateo 6:33. Mateo 6:33.
33. Gracias, Jacqueline. Entonces, allí tenemos otro versículo y otra porción de esa preciosa escritura, donde el Señor nos dice, no, definitivamente nada que ver con lo terrenal, no se amolden al mundo, busquen primero mi reino. Gracias. Entonces, ¿a quién adorará el niño? ¿Cuál es el motivo, el deseo, la necesidad, la meta, esperanza o expectativa que gobierna el corazón del niño o de nuestros hijos? Y sabemos que en nuestro grupo de estudio tenemos hijos de todas las edades, niños pequeños, bebés, niños pequeños, chicos que están entrando a la edad de la adolescencia, adolescentes, ya algunos hijos adultos, pero nosotros como esos padres que estamos allí instruyendo en todo momento, debemos desde luego estar atentos de esos corazones y que están adorando nuestros niños y que están albergando en sus corazones. Bien, recordemos que la crianza no es solamente buenos estímulos, no es crear una atmósfera hogareña constructiva, no es solamente interactuar positivamente con nuestros hijos, sino que hay otra dimensión, y el autor aquí hace referencia a lo siguiente, que el niño o nuestros hijos están interactuando con el Dios viviente, pero precisamente ¿quién es el que les enseña, les muestra ese Dios viviente? Nosotros los padres, a través de la crianza, a través de la instrucción, a través de enseñarles el camino verdadero. Una de las tareas de ser padres es pastorear al niño como una criatura que adora, llevándolo a aquel que es el único digno de su adoración, del entendimiento de quién es Dios y guiándole a encontrar sentido a su vida en relación con Dios. Que su vida no depende solamente de los buenos estímulos. Su vida no depende solamente de que tengamos un hogar bien conformado, una atmósfera positiva, una relación sana, no, sino que eso hace parte, pero lo que más debe impactar, lo que más debe influir es la relación que tienen nuestros hijos con ese Dios viviente y cómo se los estamos mostrando, cómo se los estamos enseñando, cómo se los estamos instruyendo a nuestros hijos. La vida del corazón, la vida fluye del corazón, y aquí entonces recordamos el Proverbios 4:23, que también lo habíamos tenido la oportunidad de compartirlo en el estudio anterior con Norita. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La crianza no debe ocuparse solamente de las influencias formativas positivas, también debemos pastorear el corazón de nuestros hijos y teniendo presente este proverbio, porque de su corazón mana la vida, fluye la vida. Entonces, ¿qué hay en el corazón de nuestros hijos? Estamos cuidando los corazones de nuestros hijos y tenemos que tener presente esas influencias formativas, todo lo que le está llegando a nuestros niños, cómo lo están ellos recibiendo en sus corazones. Y esa es la tarea nuestra de estar atentos, de estar alerta, de cómo ellos están percibiendo todas esas influencias formativas. Y recordemos que ellos actúan de cierta manera en relación de cómo reciben precisamente esas influencias formativas. Debemos entender, aquí tenemos entonces implicaciones para la crianza. Debemos entender que nuestros hijos son criaturas creadas a la imagen de Dios. La felicidad y la satisfacción solo se consigue al conocer y servir al Dios viviente. Que al proveer una atmósfera saludable y constructiva para nuestros hijos, podamos tener presente que debemos implicar o más bien incluir dentro de esa atmósfera saludable mejores influencias formativas. La estructura del hogar provee la estabilidad y la seguridad que nuestros hijos necesiten.
Que la calidad de las relaciones en el hogar refleje la gracia de Dios y su misericordia para los pecadores caídos. Debemos tener presente que nuestros hijos son pecadores, que en algún momento estamos pecando y que Dios, la misericordia de Dios es tan grande que nos permite doblar rodilla, confesar pecado, decirle, Padre, lo siento, perdóname, ¿sí? Y volver a levantarnos. Entonces, que nuestros hijos tengan presente que en nuestro hogar, Dios es quien tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos guía a través de su Espíritu Santo de cómo debemos actuar. Y desde luego, no pecando, sino obedeciendo al Señor. Entonces, la calidad de las relaciones en el hogar que refleje la gracia de Dios, que esa gracia que recibimos de manera inmerecida en algún momento es para cada uno de nosotros en nuestro hogar. Que el castigo sea apropiado y refleje lo que el Dios Santo piensa del pecado. No podemos estar incluyendo en nuestro hogar la definición de pecado. No es que es una mentirita piadosa, es que es un pecadito pequeñito. No, para el Señor es pecado y punto. No es gris, es blanco o es negro, no es gris. Y por tanto, las consecuencias del pecado, pues debemos asumirlas, tanto nosotros como padres, y también enseñarles a nuestros hijos el asumir esas consecuencias. Y el castigo debe ser acorde con la situación que se está presentando y lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan de esa situación. Los valores del hogar están fundamentados en la Biblia, en la Escritura, que nosotros tengamos la oportunidad cada día de levantar esos altares en oración y que nuestra principal fuente sea la palabra de Dios, sea la Biblia, el leerla, el reflexionarla, el discernirla en familia. Y desde luego que no hay otra oportunidad más linda que poder leer la palabra de Dios, estudiarla, reflexionarla junto con los niños, en familia, en nuestros devocionales familiares o altares familiares. Controlar el flujo de los eventos para que no haya un hogar caótico, sino bien estructurado. Hay cosas que no podemos tener bajo control, pero hay otras cosas que sí nos permite el Señor tener en control. No porque tengamos la soberanía, desde luego que no, sino porque el Señor nos ha dado precisamente el administrar ciertas cosas para que las podamos tener, para que logremos tenerlas estructuradas según su palabra, según su enseñanza, y que podamos de una u otra manera tenerlas bien organizadas para que así mismo podamos administrarlas dentro del hogar. Tenemos también que en las implicaciones para la crianza, las influencias formativas no garantizan el éxito o el fracaso de que un hijo llegue a los pies de Jesús. Ojo, aquí el tema es cómo estoy orientando yo a mi hijo, a nuestros hijos, cómo los orientamos hacia Dios. Pero también tenemos que tener presente de que el niño, o una vez adolescente o adulto, es el que toma la decisión de seguir con todo su corazón al Señor. Nosotros hemos hecho una tarea previa, pero en algún momento Él tomará la decisión. Y desde luego nosotros debemos estar orando todo el tiempo para que ese ser que el Señor creó a su imagen y semejanza, que lo creó, como nos decían ahorita en el capítulo anterior, único, que nos compartió, único y con un propósito que ya tiene establecido para Él. Entonces que podamos nosotros decir, bueno, que esas influencias formativas no garantizaron que Él se acercara a Jesús, sino el trabajo que hicimos nosotros en instruirlo y orientarlo hacia Dios, hacia nuestro Padre.
Nuestros hijos reaccionan de acuerdo a la naturaleza de las decisiones de pacto que hacen. O responde a la bondad y misericordia de Dios en fe, o responde en incredulidad. Y nosotros debemos hacer esa tarea. Debemos hacer la tarea para que, desde luego, Él responda a la bondad y misericordia de Dios en fe. Que lo sienta en su corazón y que lo viva, ¿sí?, de manera significativa en su vida. Que nuestros hijos crezcan para amar y confiar en el Dios viviente, o se torna con más firmeza a varias formas de idolatría y dependencia propia. ¿Será que cómo le estamos nosotros mostrando, enseñando a ese Dios que no le permita precisamente tener esas otras formas de idolatría y dependencia propia? Porque allí no estaríamos avanzando en esa tarea, en ese trabajo que debemos hacer como padres. No se debe concluir que los problemas de los hijos son simplemente falta de madurez. O a veces decimos, no, es que todavía está pequeño, es que el egoísmo y la rebelión contra la autoridad desaparecerán con la edad, porque así son los adolescentes, porque así son los niños y se comportan con rabietas, se comportan de manera irreverentes. No, no lo tomemos tan a la ligera, porque sencillamente lo que el niño ha experimentado en el hogar, a partir de esas influencias formativas y a partir de cómo les estamos orientando hacia el Señor, es que ellos están respondiendo. Y esa falta de madurez puede ser alguna situación especial que haya en su corazón. Ese egoísmo, esa rebelión, eso significa que hay algo especial y que debe salir de ese corazoncito para que podamos nosotros instruir de manera adecuada, de manera apropiada. Hay un ejemplo muy bonito aquí que menciona el autor, y ya pasamos aquí a la parte de la importancia de la orientación hacia Dios. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de José. Génesis 37:50. De cómo ciertas influencias formativas no lo dicen todo. No es la respuesta en la que nos debemos enfocar. Y lo vemos con el ejemplo que el autor cita. Y solo pues voy a manejar este ejemplo, el de José, y dice lo siguiente. Su experiencia de la infancia estaba muy lejos de ser ideal. Su madre murió cuando él era muy pequeño. Era el favorito de su padre. Sus sueños inflamaron el oído de sus hermanos y fue alineado aún más cuando su padre le regaló una túnica que lo puso como autoridad sobre ellos. Y fue alienado aún más cuando su padre le regaló una túnica que lo puso como autoridad sobre ellos. Sus hermanos lo traicionaron y le echaron en un pozo. Unos vendedores de esclavos oportunistas lo compraron para revenderlo y sacar ganancia, y a pesar de su honor e integridad, fue engañado en la casa de Potifar. Fue encarcelado y allí fue desamparado por aquellos a quienes había ayudado. Uno esperaría ver entonces con este ejemplo que José fuera ese ser humano amargado, cínico, resentido, airado por todas las situaciones y por todas esas influencias formativas que tuvo en su niñez y en su adolescencia, y de hecho en su juventud. Entonces, que todas esas experiencias negativas le hubiesen hecho un hombre con un corazón de piedra. Pero no, en realidad, el Señor tenía otro propósito, de que en la medida en que él viviera y tuviera esas vivencias, esas experiencias, el Señor tenía unos propósitos para su vida. Tenía una misión José
que cumplir para la gloria de Dios. Entonces, cuando él da respuesta a toda esta situación, se encomendó a Dios y tenía una relación viva con Dios. Lo amaba y encontró su orientación en el infalible amor y las misericordias del pacto de Dios. Entonces, cuando cuando sus hermanos se echaron por tierra implorando misericordia, José les dijo: no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50 del 19 al 21. ¿Cómo podemos explicar el caso de José en medio de influencias formativas tan difíciles? Entonces aquí es donde encontramos que el Señor y su voluntad, ¿sí?, y su propósito en razón a todas esas situaciones que a veces llegan de manera adversa a la vida de las personas. Y en especial si estamos hablando de nuestros hijos, de situaciones que les van a llegar externas y que nosotros, algunas podremos manejar, pero otras no las podremos manejar ni controlar, y que vienen de manera externa. Pero es el Señor el que con su infinita misericordia y gracia hace de esas situaciones difíciles, ¿sí?, el cumplir sus propósitos y el cumplir su voluntad. Bien. Hay otro ejemplo que es el de la muchacha que servía a la esposa de Naamán, pero entonces para el estudio del día de hoy, pues vamos a tomar el ejemplo de José, y sería muy interesante que recomiendo que en familia podamos ver nuevamente esas situaciones que se le presentaron a la vida de José y cómo el Señor cumplió su propósito en él, y cómo este ejemplo de influencia formativa difícil podemos traerlo a nuestros hogares y podemos hacer entonces que haya un aprendizaje significativo a partir de esta experiencia. Bien. Entonces tenemos que, en resumen, nuestros hijos serán las influencias de su vida, influencias formativas de su vida y su orientación hacia Dios. Este debe ser el enfoque de la crianza. Y desde luego, cuando nosotros estamos hablando de enfoque de crianza, pues entonces debemos comprender que sin la orientación hacia Dios, esas influencias formativas no tendrán una respuesta positiva que desde luego cumpla con esos propósitos que Dios tiene para nuestros hijos. Debemos pensar en cómo estructurar las influencias formativas de la vida que se encuentran bajo nuestro control. Otras no lo estarán, por ejemplo, la muerte. La muerte no la podemos controlar, pero podemos controlar el hecho de tener, por ejemplo, una estructura de vida, de familia, ¿sí? Una estructura de vida familiar, cuando tenemos cada uno un rol en casa, cuando tenemos cada uno de nosotros unas actividades específicas en casa, y que además relacionamos o logramos esa inercia con los valores que queremos fomentar en nuestros hijos. El respeto, la obediencia, la reverencia al Señor. Entonces podemos llegar de una u otra manera a controlar ciertas situaciones a partir de esas influencias y todo lo que en torno a esas influencias estamos tratando de manejar. Pero definitivamente habrán otras influencias de las cuales no tenemos el control, solamente es el control de Dios, y es su guía y el entender ciertas cosas que no podemos nosotros manejar. Debemos de pastorear de manera activa la orientación de nuestros hijos hacia Dios. Entonces el autor recomienda que debes orar para que Dios obre en y fuera de tus esfuerzos y en las respuestas de tus hijos para hacerlos personas que conozcan y honren a Dios.
Muchas veces luchamos es con nuestras fuerzas, pero resulta que no es en nuestras fuerzas. Debemos es sencillamente dejar que el Señor tome el control, orar y que sea Él quien tome ese control y nos dé a nosotros la fortaleza para continuar en esa tarea de la crianza. Y que nuestros hijos puedan tener desde luego esa relación, esa intimidad con el Padre, que es lo que nosotros todos anhelamos. En la tarea de padres debemos ocuparnos de las influencias formativas bíblicas y pastorear el corazón de nuestros hijos en dirección al conocimiento y al servicio a Dios. ¿Quién más que nosotros en la casa, en nuestros hogares, que vamos a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios? Y eso lo damos a través, o lo trabajamos a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes espacios en donde aprovechamos y estamos entonces enseñando la palabra, instruyendo en la palabra, y que podamos reflexionar y que podamos en familia, desde luego, ahondar y profundizar en la palabra. Y eso solamente lo hacemos a partir de que nosotros como padres asumamos esa gran tarea que tenemos, esa gran comisión, y nuestro primer ministerio debe ser en nuestros hogares, instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Bien. Y ahí terminaríamos entonces con esta última diapositiva como un resumen del capítulo 3, que es la orientación hacia Dios. Y nos prepararíamos para los siguientes capítulos que están en el capítulo 4. Tú estás al mando, que es un poco de lo que hace un momento mencionaba, qué cosas podemos tener bajo nuestra tarea, nuestra responsabilidad como padres. Y el capítulo 5, evalúa tus objetivos. Este capítulo nos da como el abrebocas de qué es orientar a nuestros hijos hacia Dios, hacia Abba Padre. Ya en los siguientes capítulos, entonces, se enfocaría en cómo lo debemos hacer, cómo vamos a hacerlo y cómo vamos a responder ante ese gran desafío. Bueno, aquí estarán las preguntas de reflexión para el siguiente capítulo, para la siguiente sesión que vamos a tener entonces la oportunidad de ahondar, de trabajar. Y Janita, ¿podemos leer las preguntas? sí, señora, listo, entonces ya las voy a leer. Voy a compartir nuevamente. Permítame en un momento que... Aquí me estoy enredando un poquito, pero ya listo. Entonces tenemos, primera pregunta. ¿Tiendes a ser un determinista en la manera que ves la crianza? ¿Puedes ver que tus hijos responden activamente a las influencias formativas de la vida? ¿Cómo los ves respondiendo? 2. ¿Cuál crees que es la orientación de tu hijo hacia Dios? ¿Están su vida y sus respuestas organizadas alrededor de Dios como Padre, Pastor, Señor, Soberano y Rey? ¿Observas que vive para satisfacer algún tipo de placer, aprobación, aceptación u otro Dios falso? 3. ¿Cómo puedes diseñar maneras buenas y atractivas de retar la idolatría que puedas ver en tu hijo? 4. ¿Cómo puedes hacer que tu enfoque en la corrección se dirija a los asuntos más profundos de la orientación hacia Dios? ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo a ver que se está gastando en cosas que no satisfacen? 5. ¿Están tú y tu cónyuge pasando tiempo en oración para que Dios se revele a tus hijos? A fin de cuentas, Dios es quien inicia la obra en el corazón de tus hijos. Estas serían las preguntas entonces para
reflexionar durante la semana en relación al tema, al capítulo 3, que es orientación hacia Dios. Excelente. Bueno, vamos a tener esta semanita para estar analizando todos estos temas y de igual forma en el grupo se va a estar enviando este documento con las preguntas que vamos a estar conversando el próximo martes a las 5. Bien, pero pues como no nos alcanza el tiempo para hablar de todas, ya quedamos con la tarea en casa, cada uno, de estar pensando y reflexionando en estas preguntas específicamente. Bueno, bien, entonces creo que hemos terminado muy a tiempo. Sí, sí, Mary. Bueno, bien, entonces vamos a cerrar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude con todas estas preguntas de reflexión y todos estos temas que creo que nos han cuestionado bastante la forma como hemos orientado la crianza y la corrección hasta el momento, ¿verdad? Gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a orar. Padre amado, mi Señor, te damos infinitas gracias, Dios mío, por tu gran misericordia con nosotros, Señor. Somos padres imperfectos, Señor, y necesitamos de tu guía, de tu consejo, de tu ayuda cada día, Señor, porque tu palabra dice que el que crea estar firme, que mire que no caiga, y pues así algunos nos sintamos más experimentados porque tenemos o más hijos o hijos más mayores que otros, Señor. Realmente necesitamos estar cada día alerta, atentos, pegados a ti, leyendo tu palabra, orando, pidiendo tu dirección, para que tu Espíritu Santo nos ilumine cada día a tomar decisiones correctas en cuanto a la crianza y la corrección de nuestros hijos, Señor. Este estudio nos ha abierto la mente, nos ha abierto el corazón, nos ha generado conciencia acerca de lo que estamos haciendo mal, para que tú, Señor, puedas tomar el lugar y puedas reorientar esa forma como lo estemos haciendo, Señor mío. Te pido por todas las familias aquí representadas, Señor, para que seas tú guiándoles y dándoles respuestas específicas a cada una de las necesidades, retos, preocupaciones, temores que cada una de las familias tenga respecto a la educación de sus hijos, Señor. Sabemos que tú nos permites pasar por diversas pruebas, Señor, para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a depender más de ti, para que aprendamos también, Señor, obediencia, porque tu palabra dice que sin obediencia es imposible agradarte, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos para poder entender y poder tomar las medidas necesarias para poder guiar nuestra crianza de una manera bíblica y cristocéntrica. Primero, nuestro corazón como padres y nuestro carácter como padres, formándolo, fortaleciéndolo y estudiando tu palabra cada día para poderlo lograr, Señor. Te damos gracias por este tiempo y bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos permita poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que este fruto que podamos dar sea para tu gloria y para tu honra, Señor, que eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, Padre amado. Te entregamos esta semana, Señor, ayúdanos a ser productivos, eficientes y conscientes de esta misión a la que tú nos has llamado con nuestros hijos, Señor, y poderlo hacer de una manera excelente, Señor, esforzada y valiente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Hemos orado. Amén. 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 Bueno, entonces nos vemos en una semanita con la ayuda de Dios. Bueno, quedamos con muchas tareas, pero bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya estaremos entonces a las 5 conversando a ver cómo nos fue en esta semana. Bueno, el otro martes. Bueno, entonces nos despedimos. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. A todas. Todos. Luego, gracias.